Radio. Bueno, Rosana, enseguida está ya terminándose de arreglar Margarita Robles, ya en faenas de políticas, pero tenemos la posibilidad de que Pedro J. hable más o menos una hora y Luis Herrero unos 2 minutos, como el tiempo siempre, que yo le deje, como siempre. Y con la noticia que quieras, y luego ya que enseguida entre Margarita Robles y podemos comentar la actualidad, por ejemplo, lo de ayer de Pedro Sánchez y tal, que tiene eso aquel. Bueno, yo hoy destacaría la tercera vez firmada por José María Aznar. Aparte de por la respuesta que da el expresidente del Gobierno, que aunque no sea demasiado beligerante con Rajoy ni con el actual Ejecutivo, bueno, por la persona que se trata y sobre todo, bueno, pues por la importancia que siempre tienen las palabras del expresidente del Gobierno, pues yo sería lo que destacaría hoy en la prensa. El déficit como cuestión nacional es la respuesta a esa explicación que daba la semana pasada Montoro, bueno, diciendo que se habían cumplido los objetivos de déficit y que incluso se habían mejorado los conseguidos en el 96 y 2000. Dice hoy Aznar en esa tercera que tiene que lamentar que la respuesta oficial a sus palabras haya sido una errada comparación con la primera legislatura del Gobierno del Partido Popular que yo presidí. Añade que el problema fiscal que tenemos no es propiedad del PP ni del Gobierno, al menos no lo es en exclusiva. En un Estado con el nivel de descentralización del gasto alcanzado es un problema de nuestra economía, de nuestra sociedad y sobre todo es un problema de nuestra política o de la falta de ella, según se mire. Dice Aznar que poco se puede esperar del populismo al asalto, pero la campaña electoral debería poner de manifiesto la necesidad de un pacto nacional de estabilidad y crecimiento entre los partidos que pueden formar parte de un gobierno razonable. Pero a mí lo que me parece más llamativo, porque digo, Aznar defiende de una manera así, morigerada, como le bajo el bigote, como habla él y tal, su gestión, que la hemos visto todos. O sea, es que Mariano estaba en ese gobierno cuando don Pepe Barea iba con la tijera detrás de todos los ministros, incluyendo cascos, o sea, y no les dejaba gastar. El control del gasto fue la base para entrar en el euro. Es que entramos en el euro cuando no cumplíamos, al llegar a Aznar al poder, ninguna de las 6 condiciones básicas de control del déficit del gasto que imponía Europa. Y con Aznar las cumplimos y 2 años después entramos. Bueno, entonces sale Mariano diciendo que no. Pero es que ayer y eso sí os lo pregunto porque sé que lo seguís, yo me quedé atónito con la aparición de Andrea o Eva Levy y con la nota del Partido Popular por el auto del juez de la Mata. Yo es que no me lo puedo creer. Hoy tenemos la suerte de que tenemos a una magistrada del Tribunal Supremo y a una jurista de enorme prestigio para poder comentar todas estas intersecciones entre la actualidad política y el Código Penal. Ciertamente no es habitual, va a ser probablemente la primera vez en que vamos a tener a un partido haciendo campaña bajo fianza. Y es que ahí queda pendiente la depuración de las responsabilidades políticas de la corrupción, que ahí están las entrañas de todo lo que le pasa al Partido Popular, de esa huida hacia adelante en la 5ª candidatura, en su 13º año de liderazgo en el PP, ya tantos como los que estuvo Aznar, de Mariano Rajoy. Y enlazando con lo otro que tú decías, pues es ciertamente muy elocuente que mientras el Partido Socialista pues restaña sus heridas, y ahí estaba Rodríguez Zapatero, que ha tenido tantas idas y venidas con Pedro Sánchez, en su mitin de lanzamiento de la campaña del otro día. Felipe González no estaba por razones personales, pero va a estar apoyándole. Y el Partido Popular, que tiene al mejor presidente de la democracia después de Adolfo Suárez, al hombre que metió a España en el euro y que sacó adelante el país con estabilidad democrática y prosperidad después de la pesadilla del final del felipismo que vivió tan de cerca Margarita Robles, se le esconde, se le ningunea, cuando llega a la sede se le pone en un rincón. El hombre al que todos los que están ahí, Arenas, Rajoy, Cospedal, le deben todo. Le deben todo. Y entonces ni siquiera son capaces de reconocerle
que con audacia política, sin tener mayoría absoluta, en un entorno lleno de adversidades, fue capaz de aplicar una política económica de ajuste ortodoxa, liberal, de apuesta por la ciudadanía, por la clase media, de poner el dinero en manos de la gente y no en manos del Estado, y que eso es lo que funcionó. Bueno, pues es el reino de las mezquindades. Pero hay ante eso, pues Aznar se defiende, yo creo que siempre a medias, nunca atreviéndose a denunciar. Él tampoco puede denunciar el a nivel Bárcenas. De impostura. Pero hay una cosa, Luis, que a mí me llamó la atención, y es la nota de prensa innecesaria, que después de la aparición, también innecesaria y en todo caso contraproducente, porque Eva Levy o Andrea no es la responsable del partido, acaba de llegar. O sea, hay un presidente del gobierno del partido, una secretaria general todavía, aunque le han cortado el pelo y creo que le han dado para el pelo ya. Está Soraya, que es la mandamasa y portavoz del gobierno, y está Montoro, ministro de Hacienda. Y sacan una nota diciendo que la prueba de que no son delitos del PP es que Hacienda no los considera tales. No, lo que pasa es que vamos a ver, es la respuesta de siempre. Si tú lo analizas, no hay nada nuevo. Cuando alguien, ya sea persona física o persona jurídica, es acusado de corrupción, inmediatamente la respuesta de Carril es: mire usted, naturalmente esta es una acusación que no se sostiene, ya verá usted cómo vamos a ser inocentes, esto no prejuzga nada, hemos negado, que es lo que dijo con bastante torpeza, en eso estoy de acuerdo, Andrea Levy. Estaba nerviosísima. El fondo de la acusación. Pero si es que no era ella. Bueno, y ya está. Es decir, pero lo que hay que criticar no es la torpeza con la que Andrea Levy pone palabras a una nota que redacta alguien, sino el hecho de que el Partido Popular esté repitiendo ese esquema, decir, oiga, no, mire, es que esto en realidad es una medida cautelar. Bueno, ya sabemos que es una medida cautelar, como cuando alguien... Pero es una medida cautelar porque se sospecha que usted tiene una responsabilidad... Con números contantes, claro, que además el juez de la Mata es que lo detalla, y los dos fraudes... Eso sería tanto... Es tan absurdo como que de repente a un preso preventivo se le ocurriera decir, no, hombre, esto es una medida cautelar, esto no prejuzga una condena, yo estoy en Chirona... Sí, ¿por qué? Pero ¿por qué? Y todavía no tengo la condena en firme. Bueno, pues es tan cautelar una multa de 1.200.000 euros como por prisión provisional civil subsidiaria, que una prisión preventiva de una persona que el juez sospecha que ha cometido unos delitos y que para que no se fugue o no elimine pruebas, pues lo mete en Chirona cautelarmente. Pero que dé como argumentos que la Fiscalía y Hacienda, que dependen del PP y del gobierno del PP, no encuentran delitos, en lo que el juez detalla como más que presuntos delitos del PP reconocidos por el propio abogado, que cobró 1 millón de euros en dinero negro. Yo digo, pero para hacer esa nota no hagas nada. Sí, ¿sabes lo que pasa? Yo escuchaba a Pedro y me ha venido a la cabeza una idea que no tengo muy madurada y que me puede salir regular, como todas las que se improvisan. Pero una parte de, digamos... el comportamiento de cierta estabilidad electoral por una parte del PP, porque es verdad, el Partido Popular sigue siendo el partido que cotiza como el ganador de las elecciones, como el más votado de las elecciones, y además con una ligera tensión al alza, tampoco para tirar cohetes, pero dice que con mucho éxito Maruenda está feliz si ganan 7 escaños, pues fíjate, y alcanzan la vertiginosa cifra de 130. Está ahí braceando para ver si consigue ganar unos metros. Y es verdad que cuando decía Pedro, no, hombre, objetivamente la gestión económica del gobierno de Aznar, el ministro de Economía de Aznar es una de las personas que en este momento están más pringadas en asuntos de corrupción que Rodrigo Rato. Y entonces a mí se me ocurría que desgraciadamente... pero el que era ministro de Hacienda con Aznar cuando era de Economía Rato se llamaba Cristóbal Montoro. Sí, también, ya lo sé, pero digamos pero eso demuestra, y perdonadme porque son 15 segundos de interrupción, eso demuestra que quien marcaba la política económica era Aznar y quien marca la política económica es Rajoy. Porque Montoro ha servido igual para un roto que para un descosido. Montoro ha contribuido a una política de subida de impuestos y a una política de bajada de impuestos. No estoy de acuerdo, Pedro. Digo, es posible que lo que tú digas ocurra y es posible que, conociendo a los personajes, Aznar marcara una política económica y sin embargo Rajoy delegue una política económica porque... Bueno, pero cada uno actúa de acuerdo con sus convicciones. Claro. Aznar porque las tiene y Rajoy porque no las tiene. No, pero si estáis, yo creo que no es contradictorio lo que dice, y además es que la clave de la tragedia del PP es esa, es que la desidia
de que se ha convertido casi en la única ideología de Rajoy, actúa en todos los ámbitos de la administración pública, como ejecutivo, que tiene ese compromiso con los ciudadanos, excepto en el partido, donde la huella de Caín está en cada paso que da. Sí. Es decir, él lo único que se ha mostrado activo Rajoy es en apuñalar y triturar cualquier enemigo interno, mientras que Aznar tenía la gente más brillante del partido y la gente más brillante que ha habido en la política española. Es el primer gobierno Aznar, con mucha diferencia, salvo quizá algún gobierno de UCD, pero con muchos problemas, pero mientras Aznar se rodeó de gente más brillante que él, Mariano ha coleccionado mediocres que al final lo que hacen es su política, que es pues dejarlo estar. Ayer salió Soraya, cuando explicaba la obligación que tiene todo presidente del gobierno español, este y el que venga, de cumplirla. Si tiene una multa de Bruselas, o la pagas o te enmiendas. Bueno, no pues hay en la historia de la democracia ningún político, y os desafío a ello, al que se le pueda atribuir un catálogo. Yo puse hasta 100, los 100 negritos, los 10 negritos de Agatha Christie. Si llevas ya 110 y ahora sí. ya podríamos ir 110. Si tú empiezas por la A de Aznar hasta la Z de Zaplana, es que ves cómo la principal actividad de Rajoy a lo largo de estos 13 años en los que ha liderado el PP ha sido apuñalar o empujar hacia la puerta de salida a todos sus potenciales rivales, y además de muy distintas sensibilidades, de muy distinta significación. María San Gil, Acebes, Gallardón, Esperanza, es decir, todos los que representaban algo Sí. para los españoles. Pero no deja de ser la constatación, que es el final de esa reflexión que os hacía antes con Rato, de que al final el Partido Popular se ha convertido en una especie de apuesta tecnocrática. Es decir, hay una parte del electorado que dice, bueno, es verdad, están de corrupción hasta allí, pero como mantienen una razonable eficacia en la gestión económica, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, bueno, los que no han mirado los números de verdad. Pero claro, esa es otra cosa. Bueno, dejadme, porque tenemos con nosotros a la que es la número 2 del PSOE, Margarita Robles, bienvenida. Bueno, la lista del PSOE no las tiendas tan deprisa porque le puedes provocar un... No, en las listas de... Bueno, perdona, yo a los partidos, a las pruebas me remito. El que está el número 2 es el número... Es más... En la lista por Madrid. Bueno, prefiero... que es la lista FETEN, la nacional. Es más... No quiero preguntarle si hubiera sido la número 1 cómo le iría al PSOE, porque lo pondría en un problema. Pero sí hay una cosa que le quiero preguntar, luego entraremos en materia nacional, que es de orden previo, y agradeciéndole que esté con nosotros, y porque esto no es la COPE. O sea, aquí las entrevistas son de verdad. Hay un problema que para usted como juez profesional tiene que entender que tenemos los ciudadanos. ¿Cómo puedo confiar yo en la justicia si usted es política, es juez, es política, es juez? O sea, si usted cambia de bando del judicial al ejecutivo o al legislativo eventualmente. Es decir, ¿cómo podemos confiar en la separación de poderes? Y no dudo de que en el fondo usted aspire a eso, cuando la gente que, digamos, más aspira a eso, la vemos cambiar de bando de poder, eso, legislativo, ejecutivo o judicial. Bueno, yo le voy a hacer una matización. Me ven cambiar de bando. Yo estuve 2 años y medio en política hace 20 años y llevo 35 años en la carrera judicial. Eso sí es una matización hay que hacer sólida. Una matización importante. Sí. Hay otras personas que están en otros puestos que han estado mucho más tiempo en política que yo. Yo estuve 2 años y medio en un periodo complicado, difícil, en el 93, en el 96. Fue un periodo de tiempo en el que yo fui exclusivamente, bueno, pues a aportar mi grano de arena en un momento muy complicado, muy difícil para España, en el que estaba ahí el terrorismo de ETA y otras circunstancias. Luego me volví y llevo, para desgracia mía, porque el tiempo pasa muy rápido, entré muy joven también, sí, casi 35 años en la carrera judicial. Por tanto, en mi caso, no es un tema de no, que yo esté entrando como idea y saliendo. General. Como idea general, yo entiendo que es un debate que puede hacerse, que es un debate que está en la calle. En este momento la ley lo permite, y en la medida en que la ley lo permite, yo entiendo que es positivo que los jueces en determinadas materias participen en política, porque pueden aportar algo, que un juez pueda ser ministro de Justicia, fiscal general del Estado. Me parece que, puede aportar un conocimiento. Yo no tengo ningún inconveniente en que ese debate se haga y que se modifique la ley y que se diga al juez que va a la política pierde su plaza. Esa sería la cuestión. Es decir, yo entiendo que un juez del paso a la política tiene experiencia, ha visto que hay cosas
cosas que desde el Ejecutivo se pueden hacer y que si no la justicia no funciona, pero que ese paso sea irreversible. Bien. Es decir, que las puertas no sean giratorias, que sean de abrir y cerrar. Eso sí lo entendería. Yo entiendo que eso se pueda considerar así, me parece una cosa razonable. Yo también siempre he pensado que tanto el tema de la judicatura como el tema de la política hay que ir con mucha voluntad de servicio a los ciudadanos. Y por lo tanto, cuando tú vas con voluntad de servicio a los ciudadanos, lo que haces en todo momento es, tanto si eres político como si eres juez, cumplir y aplicar la ley. Ya digo, entiendo que es un debate que se puede hacer, que a lo mejor está pendiente, al que no hay que tener miedo, y cuando uno toma una decisión, pues tiene que ser coherente con ello. Yo sí que les pediría a los ciudadanos que tengan confianza. No podemos, en principio, desconfiar de todo el mundo. Cuando uno va a un sitio, al menos en mi caso y en el de mucha otra gente, lo hacemos con voluntad de servicio. Lo he hecho en la judicatura y lo hice los escasos 2 años y medio que estuve Bueno, que estaba en política. voluntad de servicio, por no decir de sacrificios, que además en menudo engrudo se metió en Interior, teniendo además a De la Vega en Justicia y al mismo ministro. Yo recuerdo aquellos años, en fin, como Fueron una años cosa... muy duros. Bueno, desde el punto de vista político, temible, pero en fin, fascinante también. Pero ahora hemos llegado a un nivel que, aparte de conflictivo, yo creo que es de auténtica degradación de la relación de los tres poderes entre sí y de los poderes de los tres con la propia opinión pública. La opinión pública tiene pésima opinión de los políticos, pésima opinión de los jueces y pésima opinión de los periodistas, que son el engrudo de toda esta degradación general del sistema representativo, lo cual afecta a la democracia en su conjunto. Leí ayer o anteayer, no sé a qué hora me levanto ni me acuesto, entonces tengo dudas a veces por la hora, que le ha hecho usted una fechoría a Lesmes, quitándole... No sé qué puesto, porque ha ocupado tantos cargos que no sé. Lo que sí es Lesmes, es un tío así, es como Marlaska, muy guapo y tal, ni una mala palabra ni una buena acción. ¿Qué le ha hecho Lesmes? Que vi que le decía, esto es una venganza, me parece que las declaraciones suyas, esto es una venganza La típica. plaza del Supremo. La plaza del Supremo. Pero vamos a ver, si uno llega al Supremo, yo imagino que usted se ha ido a ayudar a Pedro Sánchez, lo cual es casi tan difícil o más que ayudar a Felipe González en el 93, para quedarse en el PSOE, no para volverse al Supremo. Hombre, yo en principio cuando asumo un compromiso hasta el final. Yo me presento en una lista, quiero ser diputada en este momento, porque me parece que se puede hacer mucho por la justicia, que ha estado tan olvidada y tan maltratada estos 4 años, y entiendo que se puede hacer mucho por la justicia desde el Poder Legislativo. En este caso concreto, en el caso de Lesmes, pues la decisión que ha tomado con su voto decisivo es que pierdo la categoría del Supremo. Creo que en este momento es absolutamente prematuro, no es lo que yo pedí. Yo lo he visto más bien en clave personal. Y usted me decía antes, mire, yo estuve 2 años y medio en política. Carlos Lesmes, por poner un ejemplo, fue 8 años director general con el Partido Popular. Por eso estoy de acuerdo con usted. Es que tomó más riesgo y se le vio más jugársela al Lesmes. ¿Quién iba es que es un cargo menor, pero es verdad que es un cargo político igual. Igualmente comprometido, porque fue director general de objeción de conciencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, a mí no me gusta hablar de este tema, es un tema personal. Yo cuando Hombre, personal no, porque usted representa a los ciudadanos, nosotros le pagamos el sueldo a Lesmes y a usted. O sea, y no está bien que uno abuse de su poder por querellas personales o rencillas políticas. Ya bastante politizada está la justicia como para encima que veamos cómo el navajeo personal interfiere cuando además un juez, por así decirlo, se quita de en medio. Es que a mí me ha parecido una venganza mezquina, ¿no? Que no tiene mucho sentido. Yo ya dije lo que pensaba, creo que no era procedente en este momento la decisión, creo que se ha precipitado, lo he visto en esa clave personal, y por esa razón yo he sido muy crítica estos últimos años, estos 4 años, con las políticas de Gallardón. Carlos Lesmes es un hombre que fue puesto como presidente del Supremo por Gallardón. Yo creo que ha aceptado mal las críticas y en cualquier caso, pues ahí está, cada cual que saque sus propias conclusiones. Lo que a mí me preocupa ahora es poder trabajar desde el mundo de lo que es el Parlamento por esa justicia tan maltratada. Estos 4 años yo creo que han sido muy duros para la justicia, sin ir más lejos, lo que ha pasado ayer, que desde el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno o desde los aledaños o del partido que representa al Gobierno, al Partido Popular, se haga una crítica a una decisión judicial, se saque incluso un comunicado
para criticar la decisión que se ha tomado con la declaración de responsabilidad civil subsidiaria, incluso hasta con ignorancia jurídica, ¿no? Porque se habla de medidas cautelares, de multas, unas cosas raras, y por la vía de un comunicado. Mire usted, el derecho, que es el que tiene que mover, y mucho más a quien está en el gobierno, tiene unos marcos. Si usted no está de acuerdo con una resolución, va y recurre, presenta los recursos que proceden con arreglo a derecho. ¿Qué es eso? Que desde el partido del gobierno se saque un comunicado de alguna manera desacreditando a la justicia. Por eso, Hombre, a lo mejor, perdón, señora Robles, a lo mejor es que han tomado nota de lo que hacía el PSOE con la jueza Laya, que eso sí que fue un linchamiento en toda regla, con el Consejo y bandera y banda de música. Quiero decir que los partidos tienen esa costumbre, ¿no? Pero yo le puedo decir que cuando yo entonces era vocal del Consejo General del Poder Judicial, salimos en defensa de la jueza Laya cuando hubo unas declaraciones de algún dirigente político haciendo alusiones a su vida personal. Sí. Yo fui la primera que salí, la primera que hablé con ella, porque me parece que, sin excepción, cuando un juez está instruyendo un caso, hay que respetar. Y luego, si no se comparten las decisiones, que se puede lógicamente no compartir, para eso está el sistema de recursos. Pero en el caso de Alaya yo fui la primera que salí criticando a quien había hecho esas declaraciones. Déjame que decía la madre de Joselito, antes de que muriera su hijo, por cierto, decía, a mi hijo no lo pilla un toro si no le tira un cuerno. O sea, déjame que lo intente. A ver. Hay una cosa que a mí siempre me ha sorprendido mirando las cosas con cierta perspectiva. El PSOE, no solo el PSOE, pero sobre todo el PSOE, siempre se ha sacado de la chistera jueces para dar la imagen de que algo tenía que cambiar, de que la regeneración tenía que venir, de que había que acabar con la corrupción o que había que hacer determinados retoques en el edificio constitucional para devolverle la credibilidad a los ciudadanos. Y entonces, antes hablábamos del 93 al 96, que es el tiempo que está Margarita Robles en Interior, pero es que Juan Alberto Belloque es juez. Es que en esas mismas elecciones el juez Garzón aparece en las listas del PSOE, se supone que también para también acabar como con número la corrupción, 2 por Madrid. Etcétera. Es que María Teresa Fernández de la Vega venía exactamente del mismo mundo. No me recuerdes a quién tenemos en el ayuntamiento. Al final yo creo que, y esa es una crítica de fondo que naturalmente yo no personalizo en Margarita Robles, pero sí en esa especie de receta que se ha demostrado fracasada, lo que sí que vemos es que esas personas que llegan con esos cometidos, pues primero, acaban como acaban, porque Garzón se va como se va, etcétera. Y luego, las personas que llegasteis o llegaron ustedes con esta historia, pues constatamos muchos años después que no ha habido esos retoques, que la política sigue siendo lo que es, que ustedes incluso han sido cómplices activos de un sistema que se compromete en cambiar, porque usted después de todo aquello ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial. Ahora sé que su ánimo y sus declaraciones es cambiar el sistema. Pero claro, yo llego a un gobierno, quiero cambiar el asunto, quiero arreglar la justicia, quiero despolitizar la justicia, quiero independizar la justicia, que es uno de los activos fundamentales para tener un Estado regenerado, democrático, etcétera. Me voy de la justicia, participo con todos esos órganos que están, digamos, corrompidos desde el punto de vista de la parcialidad. Y ahora llego otra vez con la misma fórmula a prometer lo mismo. Pues hombre, entienda que hay un primer brote de escepticismo, Margarita Robles. Ya, lo que pasa es que yo no comparto su análisis. Mire, yo estuve hace 20 años, ya lo dije, en una legislatura que duró solo 2 años y medio. Y ustedes recuerdan perfectamente, porque fueron muy protagonistas de aquella época, lo que pasaba cada día. Cuando tú te levantas con un atentado de ETA, con los cadáveres de Lasa y Zabala, pues haces lo que puedes. A mí me parece que aquella legislatura, por ejemplo, he sacado yo el caso de Lasa y Zabala, pero lo que hicimos fue colaborar con la justicia, que esos casos fueran objeto de enjuiciamiento. En Interior. En Interior, colaboraban en Interior mientras colaboraban en justicia. Si me permites... No, pero me gustaría decir una cosa. Por lo tanto, no es verdad que los jueces luego salen como salen de los sitios. Yo creo que cuando la gente va, o al menos en mi caso, a mí me parece que hemos intentado hacer un trabajo, hemos intentado hacer unos resultados y lo hemos hecho desde la honestidad, al menos esa es mi opinión. Si no lo dudo. No, pero es importante porque a veces damos ese mensaje catastrofista y yo es un mensaje que no comparto. Yo creo que no se puede trasladar a la ciudadanía la imagen de que todo es un desastre, de que van los jueces y miran para otro lado. No. ¿Ha mejorado la justicia? Nos comprometemos. Pero ha mejorado. Ningún partido como el PSOE ha incorporado jueces a la primera línea de la política. Y yo la pregunta que hago, sencillamente, que no es inocente, pero que es bastante, en fin, elemental, es: ¿ha mejorado la justicia en ese tiempo? Hombre, vamos a ver, yo entré hace 35 años y de la justicia de antes a la justicia de ahora se ha mejorado, sin ninguna duda. Pero la justicia está muy mal.
La justicia evidentemente está muy mal. Y una de las razones que a mí me llevan en este momento a comprometerme es porque yo vivo la justicia, siento la justicia. Es mi casa, mi vocación. Yo entré con 23 años y es en lo que vivo y en lo que creo. Y estos últimos años han sido muy malos para la justicia, pero yo estoy de acuerdo con usted. Para ningún partido político, y lo digo claramente y sin complejos, la justicia ha sido una prioridad. La justicia, usted ve los programas electorales y ocupa un lugar muy pequeñito. Y en ese sentido, a mí me parece que ha llegado un momento en que hay que decir, basta ya. Decía antes don Federico que la gente rechaza a los jueces. Pues mire, yo no estoy tan de acuerdo. Bueno, no, digo lo que dicen las encuestas. Sí, Tienen pero... una pésima opinión, que debo decir que comparto porque los he padecido. Y sé que hay muchos jueces honradísimos. Y sé que algunos son heroicos. Ahora ha aparecido esta juez Samantha Romero, que está dignificando la justicia en el caso Nos, donde el Poder Ejecutivo, medio legislativo y una parte del judicial, por ejemplo la Fiscalía, se ha corrompido de una manera tan grotesca que da pena. Y es esa juez la que está salvando, digamos, el honor de la justicia. Y a veces hay fiscales sueltos y hay mucha gente decente. Y tantos casos. Mire, hay 5.000... pero la politización de la cúpula, que yo creo que empieza en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, perpetrada por Felipe González, que cambia el sentido de lo que dice la Constitución para mantener la independencia de los jueces. Desde entonces siempre hemos ido mal. No digo que viniéramos de lo bueno, digo que no hemos conseguido salir adelante y que la opinión de la gente se basa en las alcaldadas, por así decirlo, que estamos viendo habitualmente en la justicia. Lo del caso Nos es una vergüenza detrás de otra. Lo de los ERE son dos vergüenzas consecutivas. El acoso a la Haya y luego la desinstrucción de la instrucción. Esto es el pan nuestro de cada día. Usted está poniendo unos ejemplos que están sobre la mesa. Pero mire, en España hay 5.300 jueces sobrecargados de trabajo, que no tienen medios, que afrontan la resolución de 9 millones de asuntos. Y no se habla del juez que cada día en su trabajo da la cara, que como aquí pasa en Madrid, que a lo mejor está trabajando con ratas en los edificios judiciales. De ese juez no se habla. Yo quiero reivindicar también ese juez que no sale tanto. Pero ya lo reivindico yo. El problema es que no podemos decir sale el sol todos los días. Ya. Bueno, hombre, es que el día que si son buenas noticias, no son noticias. Pero claro, lo positivo es que usted pueda criticar aquellas cosas en las que no está de acuerdo, pero que también traslademos a la ciudadanía de que los jueces se han implicado en la lucha contra la corrupción, en las cláusulas bancarias abusivas, en el tema de los desahucios, y que la justicia es lenta, se lo reconozco. Que una justicia lenta es menos justicia. Yo en lo de los desahucios creo que se han corrompido también, metiéndose donde no debían, dicho sea de paso. Ahí no comparto. Claro, pero eso es opinable. Sí, pero si yo estoy convencido de que es un milagro que en España, porque la gente es mejor que su clase dirigente, haya un sistema judicial en el que dices, a ver qué juez me toca. Porque tienes la esperanza de que te toque uno bueno, porque los hay. Muchísimos. Pero conforme vas subiendo, la esperanza va menguando. Otro tema es el órgano de gobierno, claro. El Consejo General del Poder Judicial, y ahí sí yo que le reconozco que esa apariencia de politización de la justicia es como consecuencia del mecanismo del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Y mire, lo digo yo, que yo he sido vocal del Consejo General del Poder Judicial. Albricias. Bueno, bienvenida vamos a hacer la sensatez, Pedro, Margarita. Tienes la palabra en cuanto cumplamos con nuestros compromisos, porque aquí tenemos libertad, porque tenemos publicidad, además, no nada. Además, hoy tengo que decir algo de cierta importancia. Bueno, alguna vez no sucede eso. ¿Cuándo no es Pascua en domingo? ¿Cuándo no es exactamente? ¿Qué boda sin la tía Juana? Dicen también. Vamos a recomendar Colacel, bueno, Federico. Yo veo a Margarita Robles mucho mejor al natural que en las fotos. Las cosas como son. No sé si ha empezado la dieta electoral de campaña o qué, la veo mucho mejor. Y en todo caso, Colacel le va a venir muy bien. Porque viendo cómo estaba su número 1 por Madrid ayer, que ya descompuesto estaba ayer, ya al final le dio por reírse porque ya no sabía qué hacer. Yo no le vi mal, ¿eh? No le vi mal. Debe ser que al natural pasa lo mismo que conmigo. Pues que repartimos Colacel. Colacel y la invitación también habrá que hacérsela a Pedro Sánchez, ¿no? Al natural para verla. Pedro Sánchez, y hombre, yo después de la que aguantó ayer, de la cornada que le metieron. Bueno, Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera y eso lo agradecemos todo. Lo pueden encontrar en su farmacia de confianza o en Parafarmacia Mundo Natural. En Mundo Natural. Sí. Bueno, y en el Corte Inglés vamos a ver Elia Rodríguez. En el Corte Inglés tenemos televisores a partir de 48 pulgadas con un 20% de descuento. Fíjate, para ver lo del sábado. No, el fútbol. 48 son pocas. No, pero mira, hay una de 55, un televisor la que tengo yo. LED LG 55. Ya no cabe en el piso. Es una señora televisión, ¿eh? Sí, tiene Full HD Smart TV y solo cuesta 649 euros. Lo mejor es que ahí sacas tú los corners.
directamente. O los rematas. No, en la cocina, los rematas en la cocina. Sí. De dar con la cabeza. Bueno, y luego tenemos un Samsung de 50 pulgadas, Full HD también Smart TV, 561,75, ya digo, 20% a partir de 48 pulgadas. Bueno, hacemos una pausa y ya Margarita Robles se las ha con Pedro J, que eso no lo pensaba usted. Tiene algo muy importante que decir. Espero impaciente, a ver qué es. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Ver un poco en todo lo que es la raya de Portugal. Bueno, realmente la Ruta de la Plata. Desde Huelva hasta Asturias puede llover a lo largo del día, sobre todo por la tarde. Pero las temperaturas siguen agradables. Ahora tenemos 14 grados en Madrid, camino de 25, máxima 31 en Murcia y la mínima 4 en Vitoria. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com. Es la mañana. Es radio. Vamos a acercarnos a la bolsa Luis Fernando Quintero, pero antes, los que quieran ganarse honradamente la vida en España y en el extranjero y ser abogados de éxito internacional, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues tienen hoy una gran oportunidad con el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional del Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE, prácticas en los mejores despachos desde primero de carrera, estancias académicas en Nueva York y Reino Unido, y además ISDE vuelve a abrir sus puertas en unas jornadas donde todos aquellos que estén interesados pueden conocer tanto la prestigiosa escuela como su programa de doble título de primera mano. No pierdas la oportunidad y acércate a ISDE el próximo 28 de mayo en la sede de la calle Recoleto 6 en Madrid. Toda la información en el 91 126 5180, 91 126 5180 o en admisiones@isdegrado.com. ¿Y cómo está la bolsa? El IBEX 35 en este momento se deja un 0,45%, sesión de volatilidad ayer en el 35, 8.677 puntos para nuestro selectivo en este momento. Dicen los analistas que habrá volatilidad en el día de hoy. Lo que sí que te puedo decir es que en el bono español a 10 años está en el 1,5%, la prima de riesgo 140 puntos básicos. De momento en la renta fija las cosas siguen más o menos igual. Bueno, vamos con una noticia de interés general de la ONCE que anuncia lluvia para el viernes, ¿no, Laura Herrero? Sí, porque se inaugura la Feria del Libro de Madrid, es la edición ya número 75. Fallaba, llegaba la reina Sofía, entonces cogía un libro de arte vagamente griego o etrusco y llovía. Era una tradición de varias décadas, siempre. Pues veremos este viernes si se cumple. Sí que se podrá ver hasta el 12 de junio en el Paseo de Coches del Retiro. Este año el país invitado es Francia, su literatura y su filosofía. Cervantes también tendrá un apartado especial con motivo del 4º centenario de su muerte. Los lectores podrán conocer a sus escritores favoritos y los más pequeños descubrir la literatura a través de talleres. Bueno, y para las empresas que están empezando y que no esperan subvención del gobierno, lo que esperan es que les dejen trabajar en paz, banda ancha. Lo que necesitan es una conexión para Internet y la mejor conexión es la de Orange. Fibra de Orange, la mejor conexión, mejor con todo lo que tu negocio necesita. Y si contratas ahora fibra 300 megas al precio de 50 y además Office 365 gratis durante 3 meses. Infórmate llamando gratis al 1414 en tu tienda Orange o en orange.es. Bueno, tenía la palabra Pedro J. Tiene una reservada Margarita Robles para hablar de por qué es importante que el PSOE sobreviva a Podemos, cosa en la que posiblemente estaremos de acuerdo. Pero como aquí manda mucho Pedro J., ha sido tantos años director, pues entonces tengo que dejarle que... Vamos a ver, si voy a hablar en definitiva, vamos a desembocar en lo mismo. Hemos visto ya tantas cosas, tenemos ya callo ante la información, el cinismo y la rutina son los males endémicos del periodismo. Por lo tanto, cuando te encuentras con una situación o con episodios en los que las instituciones funcionan, en los que hay quien hace que el sistema democrático cumpla su papel, pues tienes la sensación de estar asistiendo al milagro de la primavera. Y a mí me ha pasado 2 veces con Margarita Robles como protagonista. Efectivamente, hace 20 y tantos años, hay oyentes que no habían nacido todavía,
otros que eran muy jóvenes. Algunos recordarán, cuando ella ha mencionado el caso Lasa y Zabala, estamos hablando del peor de los crímenes de Estado, del peor de los actos de terrorismo cometidos desde el poder, con la coartada, con la excusa de la lucha contra ETA. El secuestro, las torturas en un edificio oficial, en presencia encapuchado del gobernador civil de Guipúzcoa, en fin, algo pavoroso. Recuerdo todavía aquellas fotografías de las uñas arrancadas, de los apósitos, las circunstancias en las que fueron ultimados a Lasa y Zabala. Bueno, pues el GAL tuvo dos fases, terribles las dos. Una cuando se cometieron los atentados y otra el encubrimiento desde el poder. Frente a eso estuvimos luchando primero desde Diario 16 y luego desde el diario El Mundo. Y el caso Lasa y Zabala, que por cierto tuvo como instructor a un hombre cabal e íntegro como Javier Gómez del Liaño, tenía la enorme dificultad de si se avanzaba o no a partir de los testimonios, de los indicios que existían y que tenía por un lado la policía y por otro lado algunos periodistas. Fernando Lázaro merece hoy una muy especial mención al respecto. Y yo tengo que decir que todavía estoy asombrándome de que en el corazón de aquel gobierno encubridor había una secretaria de Estado. Yo las primeras veces que hablé contigo de esto, Margarita, no me lo creía, pensaba que ahí había trampa, que no era verdad, que bueno, esta señora que está aquí en este lugar nos hace creer que ella va a impulsar la investigación. No sé, a ver si le contamos lo que sabemos para contárselo al ministro y que el ministro se lo cuente a Felipe. Pero Pedro, yo conté con la colaboración de muchos policías, de muchos miembros de la Enrique de Francisco, me acuerdo, Enrique de por Federico, ejemplo. Mucha gente Enrique de Federico. en los cuerpos policiales. Ya estamos quitando importancia, ¿ves? No fue un trabajo solo mío. Yo Bien, fui una persona más que colaboró con otros muchos. Bien, pero sin tu actitud, anteponiendo el cumplimiento de tu obligación al interés del partido que te había nombrado, del gobierno que te había nombrado, eso no hubiera salido adelante. Y yo tengo que decir, además, que esas pesquisas desembocaron en el procesamiento primero, en la prisión preventiva después, en el juicio y en la condena del general Galindo, al que el superior inmediato de Margarita Robles, el ministro Belloc, acababa de colocar el fajín condecorar y ascender de general en el patio del ministerio. Sí. Y tengo que decir que el descubrimiento de las implicaciones a alto nivel político en aquellos secuestros y asesinatos, como en el resto de los crímenes de los GAL, contribuyeron decisivamente, o en gran medida, a que en el año 96 Felipe González perdiera las elecciones y Aznar, amarga victoria mediante, llegara al poder. Por lo tanto, y para no quedarnos simplemente en el recuerdo de aquella página que siempre honrará a Margarita Robles. Sí, porque para la gente que no ha vivido aquel ambiente no sabe lo que era. Bien. O sea, entonces, pero que no estuve sola, insisto, había muchísima gente. No, había mucha gente buena. Mala ni te cuento. No quiero ponerme méritos. Bien, yo tengo que decir que el que tuvo la sensación de no estar solo cuando se demostró que tú ibas de verdad a impulsar aquella investigación fui yo, fueron los compañeros del periódico que estábamos implicados de Hoz y Coz y algunos otros medios, y me acuerdo mucho pues de todo lo que se hizo por parte de las personas aquí presentes, lo que había hecho Antonio Herrero, en fin. Lo que hizo Juan Mari Jáuregui, gobernador civil, es verdad, que luego fue asesinado por ETA. Es verdad, muy importante. Sin duda. Se implicó en ese tema y la respuesta de ETA fue el asesinato. Pero bueno, por no quedarnos entonces, el segundo milagro de la primavera que afecta a Margarita Robles es que, siendo como son los partidos políticos en España, el mismo partido político que sufrió las consecuencias de la integridad de Margarita Robles hace 20 y tantos años, y para los partidos la memoria se mide por centurias, es decir, por siglos, que la convierta ahora en número 2 de su lista por Madrid, para mí dice mucho
en favor de Pedro Sánchez y en favor del propio Partido Socialista, porque supongo que en Ferraz y sobre todo en los aledaños, en los actos públicos, Margarita Robles se encontrará con gente que la seguirá mirando raro. Es pues decir... Yo tengo que decir que todo lo contrario. Estuve el otro día en la presentación de las candidaturas. La gente me ha demostrado muchísimo cariño. Mira, el Partido Socialista, yo nunca he pertenecido a ningún partido, pero es un partido con muchísimos años de historia, un partido que lleva más de 100 años, que sufrió la clandestinidad, que trajo la modernidad a este país en el año 82. Hombre, y que son... en el año 77 había traído la UCD, la derecha, la modernidad de la democracia, que no está mal. Tampoco está mal, tampoco está mal. Hombre, y nunca... es que sin ellos el PSOE, que no existía contra el franquismo, no hubiera existido. Pero al final los partidos no son tanto los dirigentes, que son coyunturales, que están y que pasan, son esos hombres y mujeres de base, esos hombres y mujeres que cogen un autobús, hacen 8 horas para venir, para estar en un proyecto, que apoyan, que trabajan, que están con los que lo necesitan más. Y yo he visto en los militantes del Partido Socialista, como muchos otros partidos, sin ninguna duda, pero gente muy desinteresada, gente que quiere trabajar, que quiere aportar, que quiere que España cambie, y esa es la gente importante. Los partidos no son los dirigentes. Hoy tú eres secretario general y mañana no lo eres, o al revés. Son ese militante que entra a los 18 años, que no busca nada, que no quiere un cargo público y que lo único que hace es aportar. Y yo es la gente que quiero, la gente que me gusta, la gente que tiene un ideal. Yo siempre he dicho que yo respeto a Radio porque aunque estemos muy alejados en muchas cosas, son coherentes con los compromisos y los defienden. Y esa gente que milita en los partidos, que no quiere nada y que trabaja, es una gente que a mí me merece muchísimo respeto y mucha admiración. Bueno, hay una cuestión que... Para hablar de lo de Pedro Sánchez, para mí es un enigma. Yo reconozco que no entiendo a Pedro Sánchez. No sé, si viene aquí, a lo mejor trató de elucidar ese enigma, o a lo mejor es la esfinge. Creo que el secreto es que no tiene secreto, no lo sé. Pero reconozco que no lo entiendo. Pero hay un partido socialista, antes de Belloc, que es el de Enrique Mújica, que es el de Redondo Terreros, que es un partido nacional. Y tanta gente que ha sido asesinada por ETA, hablamos de Juan Mari Jauregui. También era el partido que presentó en el año 96 como candidato, estando bajo investigación por gravísimos hechos, a José Barrio Nuevo. Y el partido en el que Vera tenía vara alta y daba las ruedas de prensa y le pagaban los abogados defensores desde Ferraz. Sí. Pero... El partido de los fondos reservados. No, sí, yo no soy un votante socialista. Ya, pero digo es conocido. Que el mérito de Sánchez... pero digo que para mí Sánchez, cuando venga aquí, a lo mejor sí me aclaro, y de paso sí se aclara él, porque yo creo que es que el problema de Sánchez es que como es tan grande, tiene los dos PSOEs, y le caben los dos. El PSOE, Partido Nacional, Reformista, Socialdemócrata, y el PSOE Revolucionario, que en cuanto pierde las elecciones se echa al monte y es capaz de cualquier cosa. Tengo que discrepar radicalmente. Pero eso cuando venga Sánchez. Ahora bien, hay una cuestión que sí que es muy de fondo. O sea, en España se está a punto de producir un fenómeno que no ha sucedido jamás en nuestra historia, ni siquiera en la historia de España, ni siquiera en la Guerra Civil, que no tiene parangón en Europa, y que eso sí es realmente preocupante. Y es que haya un partido no comunista, recomunista, pero recomunista de los que están en contra del eurocomunismo que hizo la transición. Conviene recordarlo. O sea, estos son de los nostálgicos de Stalin y los que defienden que haya presos políticos en Venezuela por pedir elecciones libres. Y esto es Podemos, Izquierda Unida, que es lo mismo. ¿Qué tiene que hacer el Partido Socialista para convencer al votante de izquierdas, el que no va a votar nunca al PP, a lo mejor a Ciudadanos, depende, pero en fin, que en general vota izquierda o no vota, también hay votantes de derecha que votan derecha o no votan, para que no voten a un partido que no es que sea de izquierdas, que es un partido totalitario, que va a imponer, que además lo anuncia, una dictadura? Una de las cosas primeras que hizo Pablo Iglesias es decir que a los jueces los iban a nombrar por su compromiso con el proyecto político suyo, porque suyo es suyo personal, porque ahí no se distingue partido, gobierno, Estado, líder, etcétera. ¿Qué tiene que hacer el Partido Socialista para convencer al votante de izquierdas de que Podemos no es una izquierda cualquiera, es una izquierda irreversible,
Es una izquierda después de la cual ya no hay izquierdas y derechas. Bueno, yo primero, cuando venga Pedro Sánchez, él se defenderá muchísimo mejor de lo que le puedo defender yo, pero sí que me gustaría decir dos cosas importantes. Primero, frente al presidente del Gobierno, que cuando el rey le llamó para evacuar consultas y para que intentara formar gobierno, se puso de perfil, se puso de lado en un gobierno en funciones que ha decidido no dar cuenta al Parlamento, y fue Pedro Sánchez el que asumió esa responsabilidad. Yo creo que eso hay que decirlo y ponerlo en valor. Y en segundo lugar, sabe don Luis que oigo sus programas y ahí había todo tipo de apuestas. Quiere ser presidente del Gobierno a cualquier precio, y no fue presidente del Gobierno a cualquier precio. Yo creo que eso hay que decirlo. Y eso va íntimamente ligado con lo que usted dice. Mire, yo me he apuntado en este momento a este proyecto porque creo que España está viviendo una situación muy complicada, muy difícil. Estos 4 años han sido unos años, desde todos los puntos de vista, de vaivenes, de falta de gobierno, de un gobierno de plasma, de un gobierno que lo mismo ha dicho que bajaba los impuestos, que luego los ha subido, que reformaba el Consejo General del Poder Judicial, que no lo reformaba, que no ayudaba a la justicia, y que ha permitido precisamente con su inacción esa frustración que hay, sobre todo entre la gente más joven. Lo que yo quiero aportar en este momento, y creo que Pedro Sánchez lo representa de verdad, es que hay que decirle a la gente que nos estamos jugando mucho en España. Es un momento muy comprometido, es un momento en que España ha perdido peso político. Y ante esta situación en la que estamos viviendo, el Partido Popular ya ha demostrado que no ha gobernado, que no quiere gobernar, porque no quiere. Mariano Rajoy no quiso formar gobierno. Y que lo que hay en la izquierda, en ese escenario que usted decía antes, es puro aventurerismo, es puro marketing. No hay una voluntad de gestión, no hay un equipo de gente preparada para la gestión. Y en ese sentido la gente tiene que tener en cuenta que España necesita un espacio, llámelo como quiera, de centroizquierda, de socialdemocracia, gente comprometida con valores democráticos, gente que quiere trabajar, gente que quiere un equipo. Y a mí, yo respeto a los votantes de Podemos, sin ninguna duda, claro que lo respeto, pero me parece que lo que pueden llevar a España es una situación de abismo, porque no hay un proyecto serio, porque hay grandes declaraciones, porque hay grandes discursos. Mire, a mí como juez, cuando vi que salían el programa de Podemos diciendo queremos unos jueces próximos a nosotros, eso es terrible, es terrible. Es un gesto de sinceridad, porque es lo que quieren. Bien, es lo que quieren, pero claro, un partido que lo que quiere es eso, es un partido que tiene que llevar a la gente a reflexionar. Yo sé que es normal que la gente esté cansada, decepcionada, que haya desilusión, que la gente no llega a fin del mes, que hay muchas personas en situación de dependencia, que los jóvenes están cansados y que no tienen ilusión. Pero es que yo lo que le pido a los ciudadanos, a los españoles, yo soy una española que cree en este país, es que el voto de castigo a lo que podía ser el sistema no puede ser votar a Podemos. No puede ser votar a Podemos. Yo respeto que la gente los vote, pero si los votan tienen que saber a qué están votando. Y tienen que saber que están votando al abismo, a la aventura, que no están votando a un proyecto serio y sólido. No, pero sobre todo que están votando a una dictadura. O sea, es un serio proyecto de dictadura. Pero si Fidel Castro y el Che Guevara, cuando llegan al poder, no tienen ni idea de nada. Es igual, excepto de una cosa, que es quedarse con todo el poder. Es más, la primera cosa que hace Fidel Castro es cambiar una sentencia favorable a unos aviadores de Batista para hacerlos condenar, después de una sentencia absolutoria. Lo primero que hace. Es decir, el proyecto de Podemos es muy sencillo, es tomar todo el poder, quedarse con todo el poder y, por supuesto, cargarse la democracia. Pero yo no respeto tanto a los votantes frívolos como no respeto a los votantes de la ETA. Ningún respeto. O sea, la gente llega a fin de mes igual votando al PP que al PSOE, que a Podemos, que a Ciudadanos. El llegar a fin de mes o no llegar no es una... La dictadura no lo va a resolver. Y luego la dictadura de estos inútiles, analfabetos funcionales y siniestros totalitarios que han estado cobrando de Irán, que están cobrando de Venezuela, desde luego eso no va a salvar a España. Pero yo veo una contradicción fundamental en estar apoyando el Partido Socialista, concretamente Sánchez, ayuntamientos que son los que les han dado, junto con las televisiones del PP, fundamental, pero la plataforma de poder municipal que tiene Podemos, que es por lo que muchos del PSOE, sobre todo en las áreas separatistas, Cataluña, Valencia, Baleares, se han pasado prácticamente a Podemos hace 15 días. Justo antes de que se anunciara que Margarita Robles iba al número 2 por Madrid, el PSC fue una desbandada. Es decir, ¿por qué
el PSOE no rompe con Podemos para demostrar que es incompatible con una izquierda radicalmente antidemocrática, aparte de aventurera, sin formación, sin principios, sin criterio de nada, ni de gestión ni de nada, erquichi, o sea, es que lo estamos viendo. Es decir, ¿por qué el PSOE no es más claro y sigue aún en ese mainstream, digamos, izquierdoso, cuando la supervivencia del PSOE depende de la ruina de Podemos? No hay alternativa. Bueno, yo creo, y lo decía antes al principio, yo creo que la máxima claridad es cuando Pedro Sánchez decide no ser presidente del gobierno en el contexto en el que se estaba dando. Había mucha gente y aquí don Luis sabe las múltiples apuestas que ha hecho. Él ha ganado, él ha ganado. Por eso siempre digo, que creyó. él las ha ganado. Con Federico que sí, las ha perdido. Él las ha ganado. No, una. Bueno, pero luego pensé, sobre todo porque iba con Ciudadanos, y además pues que eso era un proyecto serio, demasiado verboso, creo yo, ese programa, pero es verdad que eso es cierto. Y eso es lo más importante. Pero uno todos los días se levanta y ve a Carmena. Dice, Carmena está ahí porque quiere Sánchez. Porque es que el PP le ofreció al PSOE la alcaldía de Madrid, a Carmona, que nunca jamás se lo perdonará a Sánchez. Entonces, ¿pero por qué? Haciendo lo más difícil, que es renunciar a la presidencia del gobierno, porque no te lleve Podemos, de verdad que te hubiera llevado un año, pero en fin. Sigue, sin embargo, manteniendo el apoyo a gobiernos municipales que son liberticidas, que son plataformas de poder de su enemigo, porque no es adversario. Podemos solo tiene enemigos. Sin duda, no. Y además yo creo que Podemos tiene un objetivo clarísimo, que es engullirse y que el Partido Socialista desaparezca. Y lo que es peor, es un objetivo en el que converge con el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular le viene muy bien ese mensaje del miedo. O yo o el caos. Sí. Yo vuelvo a decir, luego cada ayuntamiento tiene sus dinámicas concretas. A mí lo que me parece relevante, lo que me parece importante, es que cuando hubo una situación tan importante de poder ser presidente del gobierno, se dijo, no vamos a llegar a cualquier precio. Y a mí lo que me gustaría transmitir un poco a los ciudadanos, y por eso yo estoy aquí en la medida de mis humildes posibilidades, es que el Partido Socialista no es un proyecto perdedor. Hay mucho interés en decir, estos están ya perdidos, el líder es un cadáver. No, es un proyecto que viene a ganar, pero viene a ganar porque cree que España lo necesita en este momento. Porque si no es así, si estamos entre el plasma, entre la inactividad, entre lo que ha ocurrido estos 4 años, que han sido muy duros para España, y lo otro que se presenta como ese proyecto que yo me voy a quedar en lo de aventura, usted ya ha hecho otras descalificaciones que yo probablemente comparta. La gente tiene que saber que aquí hay un proyecto que cree en España, que quiere una España con unos valores más próximos a la gente que lo pasa peor económicamente, a aquellos que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica, la dependencia, y un proyecto también que tiene gente que queremos aportar algo desde la perspectiva de la gestión. A mí, cuando uno dice, no, yo quiero llegar al gobierno, oiga, pero usted querrá llevar al gobierno y querrá tener un equipo. Para hacer algo. Para hacer algo, en un marco de seguridad jurídica, porque no hay nada más horrible que decir, no, ahora damos una patada al sistema, ponemos a estos y luego ya veremos, como yo y la gente. No, nos jugamos mucho porque creemos en España, porque creemos en este país, porque creemos que las cosas funcionen, con errores que sin duda los cometeremos. Y por eso a mí me parece muy importante transmitir ese mensaje de ilusión, de credibilidad, que queremos y creemos en España y vamos a aportar lo que podamos. Y yo no solamente no acepto que el Partido Socialista esté muerto, el Partido Socialista tiene que salir a ganar con fuerza, con ilusión, y tiene que dar a los ciudadanos la credibilidad de que si el Partido Socialista no ocupa un espacio muy importante en la vida política, en mi opinión, va a ser el caos. Y eso es algo que hay que decirlo. Hay que decirlo con serenidad, con tranquilidad, pero decir la verdad a los ciudadanos. Hay muchos oyentes, hay muchísimas llamadas de oyentes para Margarita Robles, Maite Loureiro. Sí, para Margarita Robles, que la hemos escuchado mucho hablar de España, de la idea nacional. Bueno, pues suscita entre nuestros oyentes alguna duda el proyecto del Partido Socialista, sobre todo para nuestro país. También le preguntan sobre su futuro laboral en caso de que el PSOE logre un mal resultado o Pedro Sánchez acabe marchándose después del 26 de junio. Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos una pausa breve, muy breve, y Margarita Robles oye a los oyentes y va contestando. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Mañana es radio.
Bueno, vamos con los oyentes entonces. Preguntas para Margarita Robles. Sí, que además aprovechando que es juez, los oyentes también tienen muchas dudas sobre la justicia en nuestro país y se las plantea. Vamos a oír lo que nos dicen. La señora Robles, ¿usted no cree que es demasiado ya subir tantos impuestos? ¿Ya no podemos más los españoles pagar tanto impuesto? Yo creo que sería mejor bajarlos. Y otra cosa que quería preguntarle, me encantaría que algún partido político hablara algo de las pensiones de viudedad. Doña Margarita Robles, está muy bien criticar al Partido Popular, ya se sabe que ha robado, son ladrones, pero el Partido Socialista, ¿qué ha hecho? ¿Qué hace en Andalucía? ¿Qué hizo cuando gobernaba Felipe González? Para la señora Robles, en el supuesto de Estado federal, los estados que compongan España, sus fronteras, ¿quién las va a señalar y con qué criterio y qué garantías hay de permanencia de esas fronteras? Como magistrada me gustaría preguntarle, para mí el gran vacío en la justicia española, la separación de poderes. Después, no entiendo por qué la izquierda no defiende más la unidad de España. Para Margarita Robles, después de la legislatura, dure lo que dure, ¿piensa volver a su puesto en la magistratura judicial? A ver, en el orden que bueno, empiezo por la última. Mire, cuando uno se apunta a un proyecto, lo hace porque lo cree y porque tiene un compromiso. Yo nunca he dejado ninguna tarea a medio hacer. Y entiendo que ser diputado es un enorme honor porque representar a los ciudadanos españoles, y mi compromiso en este momento, que ha sido un compromiso meditado, porque yo soy una persona que vengo del mundo de la judicatura, en el que, repito, he estado 35 años, yo tengo un compromiso clarísimo para trabajar por los ciudadanos desde el Poder Legislativo. Y en ese sentido voy a continuar, y me parece que es algo tremendamente interesante. Lo de la justicia y la separación de poderes, sin ninguna duda, yo creo, y lo hemos dicho al principio, y yo he asumido que el que haya jueces que participemos en política puede, de alguna manera, generar esa imagen de que no hay separación de poderes. Pero mire, yo vivo la justicia, creo en la justicia, creo que la justicia ha sido la gran olvidada de todos los partidos políticos. Yo ahí no hago ningún tipo de excepciones. Y por eso, cuando veo declaraciones como hablamos de la jueza Laya, yo fui la primera que salía a defenderla. Pero cuando veo declaraciones como las de ayer mismo, y lo decía antes en el tema de la decisión que se tomó en el caso Gürtel, a mí me espanta cuando veo que Montoro le pide al juez Ruz una determinada documentación y sale con un aire un poco, dijéramos, bueno, no voy a poner el adjetivo, cada cual ponga... Es un milagro que no lo detuviera como a rato. El que quiera, diciendo que no va de esa documentación al juez Ruz. O aquí, yo en esta misma casa he comentado, cuando el propio ministro Montoro salió diciendo que tenían documentación sobre Jordi Pujol, y no habían hecho nada 14 años después. Sí, eso me parece gravísimo, porque si eso es así, por lo menos te callas, pero no puedes hacer esa ostentación pública de que no has puesto a disposición de la justicia la documentación que usted tiene. Y mire, en cuanto al concepto de España, a mí me parece muy importante poner de relieve una cosa. Yo creo que muchas veces, o la mayor parte de las veces, los nacionalismos como los independentismos, para ocultar los verdaderos problemas que tiene la ciudadanía, se envuelven en determinadas banderas. Yo siempre cuento mi ejemplo personal, porque a mí me gusta ser, yo soy una persona que quiero con mi propia trayectoria y mi compromiso demostrar lo que yo he hecho y lo que se puede hacer. Yo en el año 86 fui una de las 8 magistrados entonces, que votamos a favor del procesamiento de Jordi Pujol. Nos quedamos en minoría absoluta. Pero es que hubo ahí unos tiras y aflojas tremendos, porque yo recuerdo que poco antes había dicho Alfonso Guerra, que sabía de ese procesamiento, con Mene Villarejo de fiscales en Barcelona, vamos a meter en la cárcel a Jordi Pujol. Y luego Felipe pensó lo que pensó e hizo de Pujol su socio eterno durante todas las legislaturas. Es decir, que es verdad que Margarita Robles ha estado siempre en el bando del bien, pero por así decirlo, en la guerra del mal, ¿no? Sí, pero ahí también, y termino la parte que iba a decir, ahí en aquel entonces se envolvían en la bandera de Cataluña, esta es un ataque a Cataluña. Sí. Eso son muy expertos algunos nacionalistas, pero también convendrá conmigo, don Federico, y ahora me toca a mí ser crítica, que los medios de comunicación en aquel entonces apoyaron plenamente a Jordi Pujol. Y cuando nosotros hicimos un voto particular con el auto de procesamiento, yo creo que no llegó a una
una línea en ni un solo medio de comunicación. Porque eso lo reconozco, y fue porque era también contra Felipe González. Por lo que fuera, todos los medios. No, yo lo explico porque es verdad, es una de las 3 o 4 cosas que yo puedo lamentar. Yo estaba en ABC cuando lo hicieron español, no estaba en ABC, fui después al ABC, pero cuando lo hicieron los Sansones, previo pago de su importe, claro, y las ha contado Luis en su libro El Ángel Caído, cuánto costaba el ansonazo, la ansonada, etcétera, lo hicieron español del año, pero era por hacer un contrapoder a Felipe González en un momento en que Felipe González, después del referéndum de la OTAN, que ha sido la mayor tomadura de pelo que ha sufrido España, que yo recuerde, hasta el UCM, claro, que todo valía para intentar frenar lo que entonces era una máquina de poder expansiva tremenda, que no era solo Felipe, era Alfonso Guerra, era todo el aparato del partido, etcétera. Y es verdad que entonces, incluyendo el tacto de codos de la derecha española, que llegó incluso a pedir los democristianos de Coalición Popular que desaparecieran en Cataluña y que fuera Jordi Pujol el representante, Convergencia, solo llegó a defender Óscar Alzaga, Rupérez, José Ignacio Ver, etcétera, su postura, porque ya estaba a la derecha. Ahí se cometió un error garrafal, que luego repitió Aznar, que es repetir el pacto con Pujol. Y eso es una tragedia que han tenido los dos partidos. Todos han vendido el apoyo al apoyo de los nacionalistas, la continuidad nacional. Sin duda. Y los medios de comunicación que nombran español del año a Jordi Pujol. También. Por lo tanto, cuando uno dice de aquellos polvos vienen estos lodos, es decir, a lo mejor a la situación a la que se ha llegado en Cataluña es como consecuencia de que se ha dado mucho oxígeno a determinados comportamientos. Mire, yo por convicción personal, y lo digo porque soy una persona que yo he vivido muchísimo tiempo en Cataluña, creo que lo importante son las necesidades que tiene la sociedad. Lo demás, muchas veces, o la mayoría de las veces, desde el nacionalismo, son cortinas de humo. La sanidad en Cataluña había sido una sanidad puntera. ¿Cómo está la sanidad en este momento? Se han incrementado las listas de espera. A los farmacéuticos no se les paga. ¿Cómo está la educación? Ese es el verdadero problema que nos debe importar. Luego ya veremos otros temas. Pero el compromiso tiene que ser un compromiso con los ciudadanos. Y ahí entronco con lo que me decía la señora del principio, en el tema de los impuestos y en el tema de las pensiones. Naturalmente, yo soy una ciudadana normal, que pago mis impuestos como todo el mundo, que creo que el tema de las pensiones es un tema que tenemos... Como todo el mundo, no, ¿eh? Bueno, cuéntame cómo los pagan algunos. Bien. O sea... No, evidentemente. Y cuando yo... De hecho, Montoro lleva la cuenta de los que pagan y no pagan y saca la lista cuando le conviene. Y los que están en Panamá y se saca la lista cuando se conviene y demás. No, es verdad que es gravísimo. Yo hablo de como todo el mundo, todo el mundo de ciudadano pagano, normal, pagano, ¿no? Cuando uno ve lo que está pasando en Panamá, por ejemplo, cuando ve esas sociedades intermedias y demás, pues es francamente terrible. Pero yo me pongo siempre la perspectiva, yo soy una ciudadana más, una funcionaria pública, que lo he sido como juez y que lo voy a seguir siendo cuando esté en el Parlamento. Y lo único que me preocupa es lo que yo veo a mi alrededor, los problemas de la gente. Y usted ha hablado de las pensiones de viudedad y estoy completamente de acuerdo con usted. ¿Y qué me dice del tema de la dependencia? Yo he vivido personalmente un caso, no voy a hablar de mi caso familiar, nosotros teníamos medios con una persona dependiente, en el caso de mi madre, pero ¿cuántas personas hay que cada día tiene que cuidar a sus padres, a sus abuelos con demencias, con Alzheimer y demás? Cada vez más. Y cada vez más somos las mujeres las que tenemos que estar ahí. Eso es lo que me preocupa de verdad. Por eso cuando yo oigo grandes discursos de independentismo, no, hay que pensar en el problema que tiene cada uno. Y evidentemente, yo lo que quiero es transmitir que el Partido Socialista, y por lo menos la gente que vamos a estar en ese proyecto, nos vamos a ocupar de eso, porque al final somos ciudadanos, personas sin más, que no tenemos el dinero en Panamá, que tenemos padres mayores, que tenemos hijos o que tienen hijos que no pueden llegar a la universidad. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Lo demás son cortinas de humo. Yo, como no me dedico profesionalmente a la política, aunque crea que es muy, muy, muy respetable, ni me gustan las frases hechas, ni me gustan los grandes discursos, y por eso yo digo a esas personas que están enfadadas, que están desencantadas, que están indignadas, que por favor hagan una apuesta por un proyecto sólido, serio, responsable, que cree en España, que no quiere llevarnos al abismo. Eso es lo que yo trato de hacer. Lo que le falta a Margarita Robles es un seguro médico por encima de las autonomías. Porque claro, con este discurso
le empieza a doler el apéndice, que se decía antaño, en el ave, bueno, pero te puede doler, no sé, el alma o una parte del alma, la parte derecha del alma o algo. Y entonces llegas a Barcelona y no te operan, salvo que tengas Aegon. Aegon, además ahora en campaña de ciudad en ciudad vamos a tener la espalda cubierta, estemos donde nos encontremos, teléfono gratuito para contratarlo, 900-177-177, más de 30.000 profesionales a nuestro servicio en 20 países, en todas las provincias de España, y todo por 42,99 al mes, sin copago, sin sorpresas. Teléfono 900-177-177. Bueno, Federico. Yo veo a Margarita, la veo bien. De pelo la veo bien. Y a Sánchez debo decir que también. No así es su equipo. Donde hay de todo. Hay de todo, sí, pero hay algunos... es el champú con extracto de cebolla, que no huele a cebolla, huele que huele a heno, y además, y limón. Oye, porque nos gusta tener lo auténtico y porque nos lo merecemos. Y además, ahora que estamos en plena campaña electoral, ¿por qué nos tenemos que conformar con lo que tenemos enfrente si podemos aspirar a algo mejor? ¿No? Pues Nuguel Anzulé nos puede arreglar nuestros problemas de cabello. Biosil para el colágeno. Y esto, mira, para Andrea Levy. Yo a Andrea Levy le veo, ayer la vi, la pobre, es que lo que le hicieron pasar, no siendo la secretaria general del partido, ni el presidente, el ministro de Hacienda, es muy fuerte. Esto, Andrea, Eva, te va a curar. Biosil crea el colágeno tuyo, el propio tuyo. Andrea, colágeno Andrea, y con Biosil, que es fantástico, 6 premios en Estados Unidos. 7 y es un producto belga y sin embargo extraordinario, o sea, muy bueno, muy bueno. Y en el Corte Inglés, ¿qué le recetas a Margarita Robles, a nuestra invitada de hoy? Como estamos diciendo, pues seguro que se cuida y hace su compra en el supermercado del Corte Inglés. Mira, ¿ves? Sabía yo. Cereales y zumos enriquecidos, galletas sin azúcar, conservas con menos sal, carnes más ligeras, helados sin gluten o sin azúcar. Son algunos de los productos que tenemos en el supermercado del Corte Inglés para la salud y el bienestar. Hay una web, www.elcorteingles.es/supermercado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Margarita Robles. El número 2, esperamos al número 1 y al 3 y al 5. O sea, porque es verdad que, y en eso, ese sí es un análisis que compartimos. ¿Por qué te salta el 4? Es que no sé quién es el 4, entonces pues no quiero ir de memoria. El 4 fue con tertulia de esta casa, fíjate. Ah, sí. Ángeles pues, Álvarez. Oye, pues de acuerdo, bien. Acepto a Ángeles Álvarez como animal de compañía, lo que tú quieras. No, pero lo fundamental, yo sí creo que en estas elecciones nos jugamos la posibilidad de tener o no tener un régimen democrático. Y creo que el PSOE está en el bando constitucional. Sin ninguna duda. Y eso es lo esencial. De manera, el problema es que el PSOE se ha ido arrinconando él solo, también en un lugar donde no tendría por qué estar. Y, oye, si sale como con Margarita Robles, pues bienvenido sea. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y en la crónica, Rosa, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener a la baronesa Thyssen, Federico Eder, romper una lanza por ella, porque a pesar de que sus declaraciones ayer fueron bastante polémicas, lo de ser rico es difícil, no todo el mundo cuenta la frase exacta, es ser rico es difícil, ser pobre es más difícil todavía. Suele ser. Sí, efectivamente, se han manipulado un poco sus declaraciones, así que en ese sentido, pues bueno, pues las contaremos. ¿Y qué más? Hablaremos también de Mar Flores, que se ha paseado sola por Ibiza, efectivamente peligro. Está allí, y de Brad Pitt, que ha salvado la vida a una niña en Gran Canaria, donde está rodando. Es un héroe. Te digo yo que no sé qué hace casado ese hombre. Ya lo que lo tiene todo. Es que es verdad. Sí, ¿verdad? No puedo decir más. Qué barbaridad. Puedo decirlo, pero la próxima hora. Vale, pues enseguida. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.